Los resultados de las dos grandes pruebas para ganar el partido en Maduro solo han confirmado la pequeñez y la mediocridad de quienes planean estrategias en Caracas. El fracaso del levantamiento civil-militar del 30 de abril contra el dictador Nicolás Maduro no fue solo de Juan Guaidó. Ese día también fracasó la administración republicana de Donald Trump. Hace poco más de 2 meses, el régimen de Chávez había ganado 2 victorias contra los dos líderes. Juan Guaidó y Trump habían perdido. Pero un revés de Guaidó no significa lo mismo que el de Trump. El primero es un líder novato e inexperto que está tratando de luchar contra una crisis humanitaria sin precedentes mientras se enfrenta a las rabietas del niño de una frágil y tímida oposición. Apenas tiene el poder, no controla el país y vive en libertad porque se beneficia de la protección del segundo, Trump. El presidente norteamericano lo tiene todo: el poder, control, recursos y gestión de la nación más poderosa del mundo, cuenta con uno de los servicios de inteligencia más efectivos y el ejército más grande del hemisferio, pero ambos fracasaron 2 veces. Sin embargo, la diferencia puede ser que el fracaso de uno, quizás un aficionado, demasiado ingenuo y gamberro, ha impulsado al otro y ahora lleva la vergonzosa insignia. Elliot Abrams, el enviado venezolano, dijo que Estados Unidos estaba al tanto de un pacto entre el gobierno del presidente Guaidó y los principales funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. La solución fue que el acuerdo, desarrollado por semanas, florecería el 1 de mayo. Al final, debido al inminente boicot asesino del plan, fue adoptado el 30 de abril y se convirtió en una triste derrota. Medios como Bloomberg, The Wall Street Journal, El País y Armando.info han destacado el papel de Estados Unidos en los acuerdos institucionales, militares y civiles contra Nicolás Maduro. En particular, todos llegan a la misma conclusión: el gobierno de Juan Guaidó, Leopoldo López y Donald Trump diseñó una transición a Venezuela con miembros del régimen de Nicolás Maduro. El mismo día del fiasco del 30 de abril, el abogado de la Casa Blanca, John Bolton, casi le preguntó al ministro de Defensa, Padrino López, el jefe de la Guardia Presidencial, Hernández Dala, y el presidente de la ilegal Corte Suprema, Michael Moreno, quien cumple su promesa. Es importante que las personalidades del régimen que hablaron con la oposición cumplan su promesa de ayudar a una transición pacífica del poder, dijo Bolton en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Por otro lado, Abrams aseguró al día siguiente que había un documento firmado por las partes del acuerdo que establecía una transición pacífica e institucional en Venezuela. El diario The Washington Post también lo ha revisado en sus páginas. Fue un gran error para los Estados Unidos respaldar este acuerdo, porque los delincuentes no tienen palabras y siempre buscarán la supervivencia de una forma u otra. Las manifestaciones de fuerza no fueron lo suficientemente fuertes como para hacerles entender que era mejor respetar los términos del acuerdo que no respetarlos, dijo el temido Pedro Uruchurtu, un politólogo venezolano y ex vicepresidente, presidente de la Federación Internacional de la Juventud Liberal. Se burlaron de los Estados Unidos, es su naturaleza, se lo hicieron al Papa, no tienen palabras, y creo que el gobierno de Donald Trump cometió un gran error, dijo M. Uruchurtu, hablando con un conocido líder de la oposición venezolana, que nunca estuvo al tanto de las negociaciones. Me dijo que no entendía cómo la nación más poderosa del mundo, con una formidable inteligencia y contrainteligencia, había estructurado toda su estrategia alrededor de las promesas de algunos violadores de derechos humanos. Una estafa, pensé, pero no de aquellos que claramente conciben la burla, la mentira, como la ética dominante de sus vidas. Pero para aquellos que se supone que corren tras lo que Estados Unidos quiere para Venezuela. Mientras que el primero engaña, el segundo engaña a los terceros. Y sí, hay un poco de ingenio, pero Estados Unidos compró el folleto de desglose militar. Este es un escenario pernicioso, el que llamamos en la publicación de Panam la fantasía peligrosa de la crisis militar, conducido por individuos tan dudosos como el general chavista Cliver Alcalá Cordones, el fiscal supuestamente ex-chavista Luisa Ortega Díaz. Los chavistas han extraído a Rafael Ramírez y al ex-madurista general según él, pero chavista, Hugo Carvajal. Por cierto, y para volver al párrafo original, debemos recordar quiénes estuvieron presentes en su lugar y el día en que Juan Guaidó y Donald Trump sufrieron su primera gran derrota. Como héroe medieval de la obra de Tolkien, imbuido de la intensa luz del cielo de Cucutian, Cliver Alcalá Cordones estaba a la cabeza de los desertores militares, que se convirtieron en campeones de la libertad.
Lo vi esa mañana, 23 de febrero. El mismo general y ex miembro del régimen de Chávez. Estaba acompañado por un comandante que aparecería más tarde en una foto junto a Juan Guaidó en un edificio de tienditas. Una vez más, fue el libreto de la pausa militar. Ese día sería como estaba previsto el 30 de abril. La ayuda humanitaria entraría con la naturalidad del agua que fluye hacia el río. Fue la expectativa que llevó a los miembros a asegurarse de que el 23 de febrero sea histórico y todos esperen que suceda. Hoy puse un pie en Venezuela, me dijo, que había estado en el exilio durante meses. No funcionó en Venezuela. No hubo crisis militar. La ayuda humanitaria no ha pasado. Hubo varios muertos. Leopoldo López terminó en una embajada. Hay un diputado del Parlamento eliminado y otro miembro que no aparece. El diagnóstico de bajo nivel es que no lo estamos haciendo bien. Los reveses tuvieron un gran impacto, incluso si los optimistas intentan negarlo. La popularidad del presidente Guaidó ha disminuido, el poder de convocatoria no es el mismo, las migraciones han aumentado y la dictadura, fortalecida, confiada en que sufriría su represión contra el jefe de Estado venezolano. Los venezolanos se sienten frustrados por un itinerario de 3 puntos que no sucede. No hay cese de la usurpación, no hay un gobierno de transición, y mucho menos elecciones libres. Pero el Gran Halcón también está muy frustrado. En el pedestal, las alas abiertas, la postura altiva y los gestos de desencanto, ve cómo, en Venezuela, las características de una élite adolescente impiden que cualquier estrategia tenga éxito. Un periodista estadounidense radicado en Bogotá, muy cerca del Departamento de Estado de los Estados Unidos, me aseguró que el presidente Donald Trump estaba frustrado por su experiencia reciente en Venezuela. Se siente incómodo con estas 2 derrotas, me aseguró, prefiriendo permanecer en el anonimato. Lo que me dijo el periodista en una cafetería de Bogotá coincidió en parte con un informe del periódico estadounidense The Washington Post. En el artículo titulado "A Trump frustrado cuestiona la estrategia venezolana de su gobierno", el periódico asegura que Trump se sienta incómodo con los pocos que han promovido su intención de liberar a Venezuela de Nicolás Maduro. El documento cita fuentes del gobierno republicano y asesores de la Casa Blanca. Él dice que la frustración de Trump se centra principalmente en la estrategia agresiva de su asesor de seguridad nacional, John Bolton. Sin embargo, en la nota de correo, el senador Marco Rubio dijo que las fuentes habían mentido. Según Rubio, la determinación de Trump de liberar a Venezuela, con un camino cada vez más hostil hacia Maduro, es un hecho innegable. Rubio tiene razón y, según el periodista estadounidense y una fuente cercana a Washington, el Washington Post se equivoca al decir que el malestar de Trump se debe al enredo geopolítico en el que los asesores han colocado a su gobierno. La verdadera frustración de Trump radica en su papel de niñera. A medida que Estados Unidos persigue una política cada vez más dura, refuerza la creíble amenaza de intervención y el fortalecimiento de las sanciones contra las luchas políticas entre partidos, líderes e intereses económicos en Venezuela, pero impiden en lugar de una estrategia que es consistente con la dirección de los blancos de la casa. No es que Estados Unidos quiera intervenir o no. La incertidumbre misma a este respecto, y al mismo tiempo la certeza de que cada vez está más inclinada a aplicar la fuerza, es parte de la estrategia definida por el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Pero mientras en Venezuela se producen discusiones estériles entre adolescentes y se proponen acuerdos que nunca se trascenderán, esto no es política de altura. Fuentes militares aseguraron en el exilio la posición de Panamá que el asesoramiento dirigida al gobierno de Juan Guaidó por personas previamente asociados con el chavismo ha socavado la confianza de la administración republicana en la oposición. Los resultados de los 2 eventos principales para ganar el partido contra Maduro solo han confirmado la pequeñez y la mediocridad de esas estrategias de planificación en Caracas. La responsabilidad de resolver la crisis venezolana es de los más poderosos del mundo. Está diseñado con proyectos de eficiencia, negociar con Putin y convencen a la región, o por lo menos Colombia y Brasil, la urgencia de salir de Maduro, y más tarde, Castro y Ortega. Pero debido a la arrogancia natural de los estadounidenses, su arrogancia arrogante y su arrogancia excesiva, es lógico que antes de que el retraso de un proceso que debe tomar menos tiempo, Donald Trump se siente frustrado hoy. Nicolás Maduro es una galleta difícil, según el Washington Post. Un hueso duro para romper. Ya convencidos por los venezolanos, Estados Unidos tuvo 2 fracasos en menos de 3 meses.
Un tercero parece poco probable. Y ahora, por supuesto, el modelo será dictado en Pensilvania Avenue, o en Arlington, la batalla pero no la guerra. Sobre el presidente de Estados Unidos, Gabriela Febres Cordero, un economista muy informado y distinguido, piensa: Trump ve el mundo como se ha desarrollado en su programa de Apprentice en No, estás despedido. Febres Cordero insiste, con el ingenio que lo caracteriza, en que Trump es un hombre de gratificación instantánea. Esto no tiene que ser malo, pero no es lo más práctico. Tal vez el entendimiento, franco y generoso, que nuestra clase política ya no puede dar porque siempre lo ha sido, nos lleva a hacerlo más precisamente. El 23 de febrero y el 30 de abril, hubo derrotas. Avergonzado para el mayor poder del mundo y, en parte, por un liderazgo que simplemente trata de proteger el proceso. Pero dentro de esta gran competencia, que es la causa de la libertad de todo un país y, sin duda, de una región, solo se perdieron batallas. Desde el 23 de febrero, nos enteramos de que no habría deserciones masivas en el país, pero que nos enfrentamos a delincuentes. Y desde el 30 de abril, se supo que no se llegó a ningún acuerdo con estos criminales. Las ganancias gigantescas en medio de la avería, como la imagen del camión en llamas o la fractura de Sevin, se deben calificar como pasos apropiados de una manera estrecha y peligrosa. Todos deben aprender. Como el periodista estadounidense y la fuente cercana de DC me dijeron, la frustración del presidente, no con sus asesores, sino con los líderes venezolanos, ilustra mucho más. Nuestra tragedia, por otro lado, estos líderes, reunidos en Caracas y representados en las capitales estadounidenses, están tal vez alejados de las chicas que lo llevan a creer en fantasmas y quimeras.